No quiero entrar muy en minucia al tema de las modificaciones, basta decir que, por ejemplo, Max Ernst Mayr, en su Tratado de Derecho Penal alemán, que está traducido al español por el editorial BDF, si ustedes tienen la colección Maestros del Derecho Penal, que es una colección, no sé si han visto el libro rojito que tiene BDF, el número 25 de Mayer, él ya resalta el que dentro de la tipicidad existen elementos de carácter subjetivo. Como les decía hace un momento, el esquema causalista conceptualiza la tipicidad desde una óptica netamente objetiva. Bueno, Max Ernst Mayr ya lo ve desde estructuras subjetivas. ¿Por qué? Piensen ustedes del tipo penal estupro, por ejemplo. ¿El que mediante seducción o engaño? Claro, seducción o engaño son estructuras totalmente subjetivas. Dependerá de quién las ejerce y de quién las recibe, quién es la destinataria o el destinatario de estas conductas de seducción o engaño. Inclusive el robo es totalmente subjetivo, el tema de la fuerza en las cosas o la violencia en las personas. El tema de las amenazas, por ejemplo, ¿qué es amenaza o qué no es amenaza? Si yo a cualquiera de ustedes, doctora, me acerco y le digo, si usted no me entrega su reloj, le golpeo, podría ser considerado esto como una amenaza. Pero si yo le digo eso a Mike Tyson, lo mismo que le estoy diciendo, a lo mucho, si usted está de buen genio se va a reír, si usted es mal genio me va a dar una paliza. Entonces, eso no es una amenaza. Es decir, la amenaza debe tener el carácter de, inclusive temas tan objetivos como el que mediante escalamiento de cerca. La pregunta es, ¿y qué es cerca? Porque ustedes verán, por ejemplo, en las urbanizaciones cerradas, las casas no tienen cercas entre una y otra, o las cercas son muy bajitas, tanto que uno puede pasar caminando casi por encima de ellas. La pregunta es, ¿es eso escalamiento o no es escalamiento? Y claro, o el tema arma de fuego. Y les cuento esto porque tuve un caso hace un par de años de una persona que llevaba el mosquete del bisabuelo con el que del tatarabuelo con el que el tatarabuelo había peleado en la Revolución Liberal. Y lo llevaba a engrasar y a pulir. Pero claro, este mosquete ya no tenía, bueno, yo soy ignorante en armas de fuego, digamos que no tenía percutor, no tenía, qué sé yo. Es decir, no tenía ninguna posibilidad de ser usado como tal. Entonces esto ya no era un arma de fuego. ¿Cuál es la definición? ¿Cómo defino arma de fuego? Todas estas estructuras subjetivas que aparecen en los tipos penales ya las resalta Max Ernst Mayr, cuidado con confundir con el gran jurista argentino procesalista Julio Mayer, que lo otro está vivo todavía. Max Ernst Mayr ya pone esto de relieve. Otro de los autores, sobre todo, otro de los autores que tuvo gran influencia en las modificaciones fue Frank, con su nuevo contenido, su obra El contenido de la culpabilidad, con Nauke, con su obra sobre la exigibilidad y el principio de inexigibilidad. Y digo que tuvo, gran influencia porque se redefine a la culpabilidad como categoría dogmática, deja de ser la relación psicológica entre autor y resultado, y se la redefine como el juicio de reproche que realiza la sociedad a una persona en razón de haber actuado de manera antijurídica, siéndole exigible actuar de otra manera. Definición que ya la recoge el Código Orgánico Integral Penal. Para que vean que todas esas definiciones no son arbitrarias. Es más, yo creo que los grandes avances en el Código Orgánico Integral Penal, porque también hay retrocesos muy fuertes, pero los grandes avances se producen justamente en la parte general del Código. ¿Por qué? Porque por fin el Ecuador entra dentro de la dogmática germánica, muy retrasado, por supuesto, a otros países como Colombia, Perú o Argentina. O sea, solamente para que tengan idea, estas mismas estructuras las acogió Colombia en 1990. Es decir, tenemos un atraso de 24 años. Ni hablar de los argentinos, peor todavía los españoles, que lo pusieron bastante antes, que lo vienen aplicando desde muchísimo antes.
¿Y qué vamos a decir de los alemanes, que son los que inventaron la teoría? Pero bueno, algún momento tenía que llegar. Con todas estas modificaciones, con todos estos cambios, el profesor Hans Betzel en 1956 y luego a lo largo de toda la década del 60 desarrolla aquello que se denomina la teoría final de acción. El cambio que propone Betzel parte de una reconceptualización de la teoría de la norma. Para Betzel, la norma penal no es una norma fundamentalmente protectiva de bienes jurídicos, sino regidora de conductas. ¿Por qué? Porque la norma penal no está dirigida para entes o seres que pueden ocasionar vulneración a bienes jurídicos, sin embargo de lo cual no son destinatarios de la norma. Por ejemplo, un león ayer en Zimbabue se escapó del zoológico y mató a un niño de 7 años. La pregunta es, ¿puedo procesarle penalmente por homicidio al león? Y mató. Ojo, el bien jurídico, vida, se vulneró. Pues evidentemente no. Y la pregunta es, ¿por qué no puedo procesarle penalmente al león? ¿Por qué no puedo procesarle penalmente al perro que muerde y lesiona? ¿Por qué no puedo procesarle penalmente al huracán que mata a decenas de miles de personas y ocasiona un montón de esposos? Porque la norma penal, lo penalmente relevante, debe tener un destinatario capaz de conocer y de querer, es decir, de realizar de forma consciente y voluntaria, entendiendo la voluntad como voluntad consciente, una conducta. Y justamente eso es el dolo. Por lo tanto, si yo defino dentro de la tipicidad lo penalmente relevante, no puedo decir que es típico algo que no se ha realizado con voluntad y conciencia, o al menos con infracción al deber objetivo de cuidado. Ya vamos a entrar un poco al delito culposo con ustedes, lo vamos a ver hoy y mañana, ¿no es cierto? Bueno, mañana vamos a hablar sobre el delito culposo, el delito omisivo, vamos a hablar sobre las nuevas estructuras de autoría y participación, un poco sobre el concurso real ideal. Ahora, vamos a centrarnos en el desarrollo de la teoría del delito, justamente para que entiendan el porqué. Les decía que el profesor Betzel entonces modifica totalmente la estructura del delito, no cambia las categorías dogmáticas en su nombre, en su denominación, continúa siendo tipicidad, publicidad y culpabilidad, pero las modifica en su contenido. El dolo, que estaba en la culpabilidad, se traslada a la tipicidad. Y eso es lo que recoge el Código Orgánico Penal. ¿Por qué se traslada a la tipicidad? Insisto, ¿por qué? Porque lo típico no es solamente lo que se subsume dentro de un tipo penal. Claro, el que matara a otra persona podría entenderse también como el león que matara a otra persona. ¿Por qué el león no actúa típicamente? Porque dentro de lo típico, de lo penalmente relevante, es exigible el conocimiento y la voluntad de quien realiza la conducta. Lo que quiere decir que aun cuando una conducta se subsuma dentro de un tipo penal, aun cuando esto suceda, si no lo hace con dolo o con culpa, la acción u omisión es atípica. Ojo. Y estamos hablando ahora, bueno, mañana vamos a hablar sobre el delito omisivo, que tiene toda una nueva estructura, totalmente nueva, totalmente novedosa, totalmente cambiada. El otro día escuchaba a un juez, bastante conocido además de una corte muy alta, que decía, ahora dice que hay omisión culposa. Yo no me moría de la risa, porque la omisión culposa en la dogmática es de más de 100 años. Y claro, un ejemplo de omisión culposa, la enfermera que se queda dormida y no aplica una inyección, digamos, de insulina al paciente al que tiene que medicar cada 2 horas, producto de lo cual el paciente muere. Claro, ¿de qué murió el paciente? Claro, por supuesto, se va a decir, pues, muerte natural, es decir, murió, ¿por qué? De la enfermedad. No, murió por la falta de atención médica, murió por la omisión, pero fue una omisión culposa.
Si la enfermera se queda dormida, no es que quiso matarlo. Entonces, claro, hay tensión. Y claro, si en un caso tan sencillo como este que les acabo de dar de la enfermera, se van a mezclar dos estructuras dogmáticas totalmente nuevas para todos ustedes, o para la mayoría de ustedes, que es la nueva dogmática del delito culposo y la nueva dogmática del delito homicidio. Pero bueno, continuando con el tema. Les decía que en la tipicidad, entonces, tenemos una tipicidad dual, con dos esquemas, uno objetivo y otro subjetivo. La tipicidad objetiva es aquella que consta en la parte especial del código, es decir, la descripción que hace la norma de la conducta penalmente relevante y combinada con pena. Y por otro lado, la parte subjetiva, en la cual se encuentra el dolo y la culpa. El dolo entendido como conocimiento de los elementos del tipo objetivo y voluntad de realización de ese tipo objetivo. La antijuridicidad también se modifica, y ahí tenemos una de las grandes contradicciones, una de las primeras grandes contradicciones del Código Orgánico Integral Penal. Como les decía, se reconceptualiza la norma, no abandona el concepto de bien jurídico, pero ya no es alrededor del concepto de bien jurídico del que se construye, o alrededor del cual se construye toda la teoría del derecho. Ahora es alrededor de la acción, de la conducta penalmente relevante. Sin embargo, el Código Orgánico Integral Penal define la antijuridicidad básicamente desde la vulneración del bien jurídico. Y claro, esto es una contradicción, es decir, tenemos una tipicidad finalista, una antijuridicidad causalista y una culpabilidad que es un poco las dos. En la culpabilidad, al dejar fuera el dolo y la culpa, primero se la define, como ya la definía Frank, como la terminó adoptando también Vélez, como la infracción al deber, como el juicio de reproche que se hace a la persona que ha actuado de forma antijurídica, pudiendo o siendo exigible, mejor dicho, haber actuado de otra forma. Dentro de la culpabilidad tenemos a la inimputabilidad y al conocimiento de la antijuridicidad del actual. Recordarán ustedes que el dolo también tenía un elemento cognitivo, conocimiento de los elementos del tipo objetivo. Es decir, si yo estoy matando, si yo actúo con dolo de matar, debo conocer que estoy matando. Claro, una enfermera que, por ejemplo, por equivocación pone una medicación en lugar de otra medicación, la que inyecta, que produce efectos mortales en esa persona, no sabe que está matando. Por lo tanto, no actúa de manera dolosa, actúa de forma culposa. Ahí van a entender, pues mañana, cuando expliquemos el delito culposo y la infracción al deber objetivo de cuidado, van a entender ustedes también el porqué de la reacción de los médicos, el porqué, el temor sobre el tipo penal de la mala práctica médica y sobre todo el desconocimiento que había dentro del gremio médico y el gremio jurídico de lo que es la infracción al deber objetivo de cuidado y la nueva estructura del delito culposo en el Ecuador. Bueno, este abrir de rasgos ha sido la evolución de la teoría del delito desde von List hasta Vélez. Posteriormente, la teoría del delito ha sufrido algunos cambios. Uno muy importante, por ejemplo, es la teoría de la autoría de Roxin como dominio del hecho, que por cierto, el dominio del hecho no lo introduce Roxin. Ya Vélez habla del autor como quien domina el hecho. Roxin desarrolla ese concepto, lo modifica, y de hecho es la postura dominante en todos los países que han adoptado no solo la nomenclatura, sino la estructura jurídica germánica. En el Ecuador, en el Código Orgánico Integral Penal, no podemos definir a este código como esencialmente finalista tampoco. Tenemos algunas estructuras diferentes. Ya les analizaba que la antijuridicidad es todavía causalista. En la parte especial del libro primero van a encontrar ustedes delitos del riesgo. La inclusión del riesgo ya es parte de estructuras postfinalistas. Es más, el riesgo
Ya en la teoría del delito se lo introduce a través de la famosa teoría de la imputación objetiva. Sin embargo, no se habla de imputación objetiva en el Código Orgánico Integral Penal, pero en la parte especial sí se habla de riesgo. Y uno dice, bueno, a ver, un ratito, si vamos a seguir una línea coherente, si es que se habla en la parte especial, se habla de delitos de riesgo, la pregunta es, ¿en qué parte ubico el riesgo dentro de la parte general? ¿En qué categoría dogmática? Y para esto hay una respuesta clara. En la teoría de la imputación objetiva la introduce dentro de la tipicidad objetiva, estableciendo como requisitos de la imputación objetiva, primero, la realización de un riesgo jurídicamente desaprobado. Tiene que ser jurídicamente desaprobado, ¿por qué? Porque todos asumimos, todos ejercemos en el siglo XXI actividades riesgosas. Muchos de ustedes habrán venido manejando una máquina con mucha capacidad de lesionar o matar. Sin embargo, el manejar un automotor no puedo considerarle como un riesgo jurídicamente desaprobado. Claro, hacerlo fuera de las normas, sí. Manejar un